Hola, muy buenos días, tengan todas y todos. Bienvenidos a su programa Tech Salud Responde. Es un espacio donde nosotros platicamos de temas de salud y nos acompañan médicos, profesores clínicos, expertos. El objetivo es siempre brindarles oportunidad que te ayude a ti a tomar mejores decisiones. Y para el día de hoy nos acompaña el doctor Juan Francisco Lozano. Bienvenido, doctor. Él es pediatra del desarrollo y también del comportamiento. Y pues bueno, vamos a hablar de un tema que ha estado muy de mucha preocupación para todos los que han estado dando seguimiento de lo que es trastornos del neurodesarrollo, la parálisis cerebral infantil, qué tenemos que saber, qué tenemos que hacer y dónde podemos apoyarnos para dar una mejor atención. Entonces, bienvenido, Juan Francisco, muchas gracias por Muchas estar gracias, aquí. doctora. Y bueno, pues ahora sí que entrando en el tema, platícanos. Primero me gustaría, y un poquito para conocer a qué te dedicas y cuál es tu área, pues ahora sí, de especialidad. Sí, pues soy pediatra y tengo una especialidad en pediatría del desarrollo y comportamiento. Y nuestro enfoque es ver toda la atención integral de los niños que presentan algún problema en su neurodesarrollo, algunos otros que llegan a presentar problemas del comportamiento y poder, guiar a las familias a través del diagnóstico, intervenciones, trabajo terapéutico, manejo médico y luego pues para ir logrando objetivos y habilidades que queremos desarrollar en ellos, pues, para que tengan una vida íntegra, plena, entendiendo lo que esté sucediendo con su desarrollo. Claro, muchas gracias y justamente muy relevante. Y pues quisiera iniciar también con una de las preguntas que también nos hacen las personas que nos escuchan en estos espacios y que inquietan, ¿no? Y pudiéramos hablar a lo largo del programa, pues de cuestiones que son, pues ciertamente, a lo mejor algunos mitos, pero algunas cosas muy relevantes a conocer en relación a cuáles son las causas, por ejemplo, de la parálisis cerebral infantil. Ujú. Entonces, la parálisis cerebral infantil, primero nos explica ciertos datos que son en relación a problemas en el movimiento, en la coordinación, principalmente problemas motores que llegan a presentar niños. Y eso puede venir a veces acompañado de otras dificultades como epilepsia, problemas visuales, problemas del lenguaje, de deglución y otras cosas que bien pueden venir asociadas a la parálisis cerebral. Este, y como tal, pues es un problema motor. Y existen varias causas. Las causas más conocidas pues son eventos perinatales, pero no siempre es eso. También hay algunos que pueden ser pues cuestiones sindrómicas, en donde vemos ciertos cambios genéticos que se presentan como problemas motores y que clínicamente llevan a un diagnóstico de parálisis cerebral. Y pueden haber algunas causas que no identificamos propiamente algo, algún evento que ha sucedido al nacimiento, durante el embarazo o algo X enfermedad, y tampoco alguna cuestión genética. Y pues sí, llegan a ser como estas causas idiopáticas, o sea que no tenemos una respuesta para el por qué tienen parálisis cerebral. Claro, y claro que es un gran abanico, ¿verdad? Y muy amplio, incluso en todos los trastornos del neurodesarrollo, pero ya nos platicabas de algunas causas en todo lo que es el perinatal, pueden ser causas incluso pues de asfixia o bueno, ya Ujú. nos compartirás algunas otras. Sobre todo, creo que algo que también preocupa mucho es cómo detectarlas, cómo se hace ese diagnóstico. Sí, entonces, pues primero es ver en este seguimiento de los niños cuando tenemos algún evento perinatal, o sea, al momento del nacimiento o que haya sido un embarazo de alto riesgo o que posterior al nacimiento, en esta etapa temprana de su desarrollo, pudiesen haber desarrollado algún evento, por ejemplo, una meningitis, o Ujú. alguna sepsis, que son niños que son alto riesgo. Y eso es importante que pues, el equipo médico, que típicamente los neonatólogos, pues llegan a catalogarlos, algunos de estos bebés, como altos riesgos neonatales para problemas del desarrollo, que tengan un seguimiento pues, muy estrecho con el equipo, ya sea el neurólogo, el neonatólogo, algún pediatra del desarrollo, o sea, que tenga mucho conocimiento sobre la detección temprana de problemas del neurodesarrollo, pero hablando específicamente de parálisis cerebral, que tengan las herramientas para poder llegar a ese diagnóstico. Y existen algunas herramientas que tenemos
que nos ayudan a detectar a veces en etapas muy tempranas que estamos frente a un niño que pudiera ser un bebecito, que pudiera ser alto riesgo para parálisis cerebral. Y uno de esos se llama, pues es la herramienta del análisis de los movimientos generales, en inglés GMA. Y luego hay otra prueba cuando ya son un poquito más grandes, igual cuando tienen estos pocos meses de vida, que es la escala de Hammersmith, la prueba de Hammersmith que evalúa los movimientos que tienen los niños, el tono muscular, o sea, que tanto tienen bajo tono, o sea, como que se sintieran un poquito flácidos, porque a veces esos son los datos tempranos de que pudiéramos estar frente a un chiquito que tiene parálisis cerebral, pero el monitoreo es lo que eventualmente te llega al diagnóstico, acompañado de algunas otras pruebas, como resonancias y algunos otros estudios que puedan llegar a requerir para confirmar el diagnóstico. Más no siempre encontramos en una resonancia ese hallazgo de que algo sucedió, pero con todas estas pruebas vemos que tienen datos clínicos a la exploración física que equivalen a una parálisis cerebral. Claro. Entonces, tú comentas muy bien, ¿no? Hay un grupo de riesgo que requiere como un abordaje para justamente como ir anticipando de alguna forma, y estar un poco más alerta en lo que requiere este bebé, este niño, pero quizás hay otro grupo, y a lo mejor hablar de donde no hay un factor de riesgo identificado. En ellos, yo asumo un poco que todo el control del niño sano toma un papel muy relevante, pero ¿qué considerarás tú adicional a estos seguimientos que pudiera servir a los papás o mamás en el monitoreo o seguimiento de sus bebés para un Sí. adecuado desarrollo? Sí, correcto. Y la gran mayoría de los chiquitos que llegan a presentar algún diagnóstico de parálisis cerebral, pues puede haber alguna proporción de ellos que, como dices, no había ningún evento de riesgo que los pusiera para un eventual diagnóstico. Entonces, en el seguimiento del control del niño sano con su pediatra, lo que nos vamos enfocando es en la adquisición de las habilidades del desarrollo, que las vayan adquiriendo en tiempo y forma. Y en esta etapa temprana del desarrollo, pues nos vamos enfocando mucho en cómo van adquiriendo sus habilidades motrices. Cómo controlan la cabecita. A veces esos son los primeros datitos en las que el pediatra, por ahí pues a veces dice, oye, tiene 2 meses y pues esperaría un poquito de control de cabeza en ese seguimiento, pues empieza ya a mantenerlo en alto monitoreo, porque si no lo está adquiriendo, pues dice, aquí hay algo, tiene bajo tono muscular. Y luego empezar a ver cómo se rueda, pero si ya para esos 4 o 6 meses tenemos varios indicadores, en la parte de la detección temprana de parálisis cerebral es cuando se recomienda empezarnos a mover, a buscar a los especialistas que pudieran ayudar a identificar y llevar a ese diagnóstico. Pero no todos van a tener algún factor de riesgo. Claro. Y en este seguimiento es muy importante, porque bien, si bien son, pues la generalidad de los niños alcanza ciertos hitos en determinadas edades, pues muchas veces escuchamos, y así nos llegan a la consulta, no, pues es que el papá fue más tardío en hablar, el papá o la mamá tardó, o el hermanito fue, ¿no? Entonces, obviamente por comparativa, por experiencia se van creando. Sin embargo, como tú bien pues nos platicas ahorita, en estas escalas es muy importante ver todo el contexto, ¿no? Y nos has platicado un poco de lo que son las habilidades motoras, pero al mismo tiempo se evalúa tanto motor grueso, motor fino, la parte sociable del niño, la parte de relación. ¿Qué otras cuestiones consideras importante, como obviamente en el seguimiento y los pediatras, detección oportuna y la referencia al resto del equipo que tiene que intervenir, pero como papás, ¿verdad? Sí, y hoy las otras áreas del desarrollo, el lenguaje, la parte cognitiva, en cada etapa se van a ir demostrando diferente, van adquiriendo las habilidades, y puede que en una etapa temprana pues, sea un poco difícil identificar cómo están en su lenguaje para un niño de 2, 4 meses, pero vamos identificando varias cosas, pero también como estos otros datitos que te pudiera decir que un niño está teniendo dificultades, pues otra vez, cuando estás hablando de parálisis cerebral, en esta parte motriz. Y entonces, pues hablas de si empiezan a batallar mucho con estreñimiento, si empiezan a batallar con la deglución, o sea, a la hora de que se pegan al pecho de la mamá, o cómo están con la fórmula, con el biberón, a veces un poquito más adelante, si están empezando la lactación. Entonces, son esos datitos que te van llevando, checamos siempre la visión, pues a veces empiezan a presentarte algún estrabismo, y no que el estrabismo sea un dato de parálisis cerebral, porque
pues eso va a alertar a familias, pero al revés, o sea, que si estás viendo ciertos datos y sumas todo esto, que son todos esos datos motores, pues son datos de alarma que tenemos que empezar a evaluar. Ok. Y que es entonces donde es el siguiente paso, ¿no? Una vez teniendo la detección de estos factores de riesgo o estos datos o signos que ya están presentando, ¿qué recomendarías? O sea, ya Pues, comentaste algunas pruebas, pero ujú. ¿cuál sería el siguiente paso para estos Sí, pues pacientes? es irnos moviendo Ujú, que su cabecera, su persona de ujú, contacto, pues es su pediatra, es quien lo conoce, es quien recibió a ese bebé. Y entonces que se haga un equipo ujú, en el centro, la familia con su pediatra, y que los lleven hacia este especialista. ujú, Que ese especialista va a ser un neurólogo pediatra ujú. o un pediatra del desarrollo, algún rehabilitador físico también, o sea, rehabilitación física, medicina, deporte, que tenga mucha experiencia en la parte del neurodesarrollo, o sea, más hacia la parte infantil. Y cualquiera de esas tres personas pueden ir dando esos pasos iniciales para, para la detección y ver qué es lo que tenemos que estar haciendo en relación a estudios. Usualmente el primer estudio que hacemos cuando tenemos el posible caso de una parálisis cerebral, pues va a ser los estudios de imagen, o sea, tomar una resonancia, Ok. Aunado a las pruebas que nos aunado platicabas, a, ¿no? a la Claro. exploración física. Y creo que digo, y no es exclusivo de un trastorno del neurodesarrollo ni de la parálisis, hemos platicado en los diferentes pues, foros que tenemos del tratamiento multidisciplinario, la atención Ujú. multidisciplinaria, ¿no? Y es Sí, aquí donde nos compartes que el neurólogo pediatra participa, un rehabilitador físico, ¿quién más dentro del equipo es importante involucrar en la atención completa sí. de estos Sí, pacientes? pues mira, también en algún punto la parte de un audiólogo, Ujú, otoneurólogo que pueda revisar, porque a veces pueden tener un impacto, como esto es neurológico, claro. podemos tener algún impacto en la audición, un oftalmólogo, nutrición, Ujú, a veces necesitamos apoyo por gastroenterología, por estreñimiento, por problemas de la deglución, este, depende de la complejidad, pues a veces un pediatra del desarrollo que pueda ir llevando el monitoreo de las otras áreas del desarrollo, y pues luego ya individualizar. Digo, van a necesitar el apoyo terapéutico. Estamos hablando de ese equipo multidisciplinario médico, pero la terapia física, la terapia ocupacional, la terapia del lenguaje, del desarrollo. Y entonces, pues sí tenemos que armar un equipo y muchas veces es mucho, es grande. Y la parte a veces es complicada. O sea, a algunas personas se les puede hacer, o digo, la parte médica se nos puede hacer difícil ver las necesidades que tiene la familia, pero tenemos que escucharlas, porque le estamos dando un montón de recomendaciones de todo lo que tienen que hacer. Y claro. entonces tenemos que ir en ese monitoreo, en ese acompañamiento, e ir priorizando cuáles son las necesidades que ellos tienen para pues, armar ese equipo que cumpla los objetivos que necesitamos ir logrando. Claro, no, sin duda. Y justo aquí comentabas, ¿no? El médico que puede ser el pediatra, o puede ser el neurólogo, el especialista en desarrollo como eje, ¿verdad? Porque es Ujú. tanta la información y quizás tantas las personas que van a intervenir en esa atención para que esté lo más completa, que pudiera perderse cuál es la prioridad en algún momento, ¿no? Y poder dar esa certeza de que conforme se vayan, algunas de manera preventiva, ¿verdad? Ujú, Y otras de correcto. manera donde ya se van a tener que ir atendiendo diferentes necesidades, pues se pueda dar priorizando obviamente al paciente y a la familia, ¿no? Creo que requiere también de mucha contención y poder tener también un abordaje y comprensión de lo que es la expectativa de esta enfermedad y cómo se puede Ujú, atender, ¿no? Y en sí. ese aspecto también algo que nos preguntan, pues si es algo que va a ser progresivo. Sí. ¿Cómo lo Mira, la abordarías? definición de parálisis Ujú, cerebral, te decía en un inicio, es un problema motor ujú, de la coordinación, del movimiento, que no es progresivo. ujú, O sea, cuando hablamos de la parálisis cerebral es que de cómo se concibe este diagnóstico es que ujú, pues hubo un evento, hubo un insulto en el cerebrito de este bebé, aun y que no siempre es así. A veces puede ser, como te decía, genético, idiopático o alguna otra razón, este, pero no va a progresar. Lo que puede ir cambiando es la presentación de la parálisis cerebral. ujú, Entonces, la progresión que llegan a tener en la presentación más clásica es que, pues a veces son estos bebés que te decía como hipotónicos, o sea, sí, que son flácidos, que ujú, batallan en el control de la cabecita, pero conforme va pasando los meses, a veces empezamos ahora sí a detectar
algo de espasticidad, hipertonicidad en las extremidades y no es que esté progresando la parálisis cerebral, es que está evolucionando a través del tiempo y esas son las cositas que a veces en ciertas etapas pues, puede afectar más en el movimiento de los niños, en cuando empiezan a caminar, pero otra vez no se está haciendo peor. Lo que sucedió en el cerebrito no va a cambiar. Lo tenemos que ir apoyando a través del tiempo con diversas intervenciones que hoy en día tienen mucha evidencia y de que funcionan. Pero tenemos que ir creando esos objetivos de hacia dónde queremos ir. Claro. Y tocaste un punto muy importante, ¿no? ¿Qué es lo que hoy tiene evidencia en el tratamiento y abordaje de los pacientes con parálisis cerebral? Sí, entonces, ya en el momento de Ujú, abordaje, lo que tiene mucha evidencia, pues es la intervención terapéutica, principalmente la terapia física y la ocupacional para el logro de habilidades motoras. ujú. Hay diferentes técnicas, pero realmente hablando del tipo de intervención, pues eso es lo que tiene más evidencia. Hay algunos niños que sí llegan a requerir algunos medicamentos para el manejo del tono muscular, o sea, que tienen mucha espasticidad, Ujú, o que tienen ciertos movimientos que les afectan ujú. y por esos movimientos o esa espasticidad pues, no logran avanzar en la adquisición de ciertas habilidades, entonces pues se tienen que manejar, por ejemplo, aplicación de Botox Ujú. o ciertos otros medicamentos que ayudan a disminuir el tono muscular. Eh, y luego, lo que también tiene evidencia es, tú mencionabas algo, como la parte preventiva. Ujú, En eso hay ciertos estudios que se tienen que estar realizando con relativa frecuencia para el monitoreo de la cadera, para el monitoreo de la visión, de la audición. eh, Son niños que a veces tienen alto riesgo para epilepsia, entonces, ¿cómo estar monitoreando todo eso y por qué el armar ese equipo? Este, pero todo tiene que ir con una dirección hacia la funcionalidad. Entonces, hablamos en el marco de la discapacidad, ujú, porque la parálisis cerebral cae dentro de una discapacidad motriz, ujú, que existen las palabras Fs, que es el marco de ujú. la Organización Mundial de la Salud, de cómo debemos de dirigir nuestra intervención para ayudarles en ir logrando objetivos en relación a su actividad física, en su integración social, en su integración familiar, educativa, y en ese marco diseñamos esos objetivos para que las intervenciones, pues también no nos perdamos en el camino, y las podamos diseñar muy bien. Sí, que obviamente, aunque hablamos de ciertos tratamientos o terapias que tú ya platicabas, pues cada bebé, cada niño, cada familia va a tener un plan, digamos, muy ajustado a sus necesidades, Sí, ¿no? Em, y bueno, preguntaba yo de la evidencia porque, pues obviamente en esta búsqueda, ¿verdad?, de la misma familia a tener mejores opciones, pues hay situaciones que incluso pues las hemos visto y es un poco lo que suscitó tanta pues cuestionamiento al respecto de los tratamientos, ¿no? Entonces, mucho de lo que cuidamos, quizás obviamente buscando el beneficio de los pacientes y la familia, es que lo que se propone es porque tiene un sustento, ¿verdad? sí. Donde va a ofrecer hacia el paciente y su familia un mayor beneficio con respecto al riesgo. Sobre esto, en tu experiencia, como has recibido y visto y acompañado a estas familias, ¿qué es lo que más les ocasiona ruido de terapias quizás no tan probadas que buscan o preguntan para asesorarse con todo Sí, esto? digo, hay muchas terapias, pero Ujú, las que principalmente pues llegan a generar ruido tanto ujú, para el equipo médico, ujú, terapéutico, como para las familias, pues son estas intervenciones a veces más médicas, no ujú. tanto terapéuticas. Ok. Médicas en donde pues dicen, como vemos que hay algún daño neurológico, que Ujú, por eso se presenta la parálisis cerebral, que pudiéramos a través de algún método, a veces ya tecnología, ujú. eh, pues estimular o activar o remodelar esa área del cerebro que está afectada. A veces a través de tecnología o a través de ciertos tratamientos o intervenciones. Ujú. Y ahorita pues, lo vamos platicando y mencionamos algunos, pero la realidad hoy en día es que todo eso cae dentro del campo todavía de la investigación. Todos estos que ahorita estoy pensando y que probablemente el público tenga ahí inquietudes, dudas, caen dentro de ese campo. Se están investigando.
y queremos, o sea, todo el mundo queremos encontrar alguna fórmula Ujú. eh, de alguna manera que pueda ayudar a los niños, pero hoy en día la evidencia, hay un autor muy reconocido, Ian Novak, en el campo de la parálisis cerebral, que nos ha ayudado a clasificar la evidencia que hay detrás de todo eso y lamentablemente todavía nos falta demostrar con evidencia que son tratamientos que definitivamente ayudan. Y lo que tratamos de cuidar con las familias, Ujú. ponderando esa parte del beneficio y el riesgo, es que pudiesen haber algunos tratamientos que sí conllevan riesgo para el Claro. niño. Y si no tenemos evidencia suficiente de que nos va a beneficiar, pero conocemos que pudiese haber un riesgo ahí inherente por lo que va a ocurrir dentro de ese tratamiento, pues puede que a veces el equipo médico se oponga. Cuando no ocurre gran riesgo con la intervención, pues digo, se platica de lo que es la Ujú. evidencia, de lo que conocemos y ayudamos a la familia a tomar esa decisión, pero con evidencia, con información. Sí. Claro, ¿no? Porque mucho de lo que quizás hemos observado, y es un poquito lo que protegemos mucho en el beneficio de estos pacientes, es que no abandonen lo que sí tiene también sustento, Sí. ¿no? Que muchas veces al decir, digo, y no voy a generalizar, pero pues algunas terapias alternativas, se abandona el curso de un tratamiento o de un acompañamiento a través de estas terapias físicas que han demostrado pues esa evidencia, el poder tener incluso hasta, no, digo, hablábamos que no hay un progreso, pero una disminución de esa disfuncionalidad, ¿no? Ujú. Y eso sí puede alterar pues lo que en algún momento se había alcanzado Sí. con los pacientes. Entonces es un poquito, yo creo que lo que nos lleva a cuestionar y poder ofrecer realmente lo que hoy por hoy tiene un sustento, ¿verdad? Ujú, Y que claro. está pues avalado y que así como pues los papás en el entendimiento de buscar las mejores opciones, pues la comunidad médica, científica, también como tú bien compartes, muy preocupado por ir avanzando, ¿verdad? Y poder tener pues mejores soluciones de las que hoy Ujú. tenemos, ¿no? Sí. Pero es preciso pues estar muy en comunicación, no sé cómo lo veas tú, del equipo médico, incluso pues las propias sociedades médicas académicas, pues tener estos lineamientos, ¿no? Sí. Mucho de lo que nos basamos pues son estas guías que ya Ujú. llevan un proceso de aprobación para poder realmente ofrecer y acompañar bajo pues, Sí. esta parte de evidencia, ¿no? Ujú, Entonces, claro. digo, ya nos decías tú y seguramente un poquito poder ir concretando qué es lo que hoy no tiene evidencia, por ejemplo, para el tratamiento o para el acompañamiento y los recursos a los que podemos Sí, accesar. mira, yo creo que algo que se ha estado haciendo en el campo de la parálisis cerebral es, por ejemplo, el uso de células madre, Mm. en donde, pues, digo, ese método científico Ujú. en el que vas tratando de, pues, contestar una pregunta en el que si dices, oye, si hay algún área, ¿cómo la puedo estimular? Pues todavía carece mucho de Mm. evidencia de Ujú. cómo nos puede ayudar. Y ese es uno, o el principal al que me refería, en el que los riesgos que pudiera Claro, conllevar. claro. Porque para todos nosotros que nos dedicamos a la medicina, digo, tal vez no hacemos nosotros trasplantes o ese tipo de cuestiones que llegan a requerir, por ejemplo, uso de células madre, Ujú. pero pues sabemos que conllevan un alto riesgo, Sí. inmunosupresión, medicamentos, tratamiento para que, pues, digamos, como que agarren esas Ujú. células madre y se estimulen luego. Pues, si no hay gran evidencia, yo creo que esa es una de las cosas en donde pues sí, hablamos muy claramente con la familia. Si al final ellos toman la decisión de hacerlo, pues están informados. Claro. Pero esa es la que más a veces nos llega a preocupar. Luego llegan otro tipo de tratamientos, que como decías, caen dentro a veces como esta parte alternativa de Ujú. qué otras cosas podemos ir buscando que tal vez no llevan gran riesgo. Ujú. A veces el único riesgo llega a ser la parte económica y el tiempo, Claro. el riesgo de no perder el hilo de cuáles son los objetivos terapéuticos. Pero, por ejemplo, la estimulación magnética transcranial, el neurofeedback, y pues eso nos lleva también al punto actual de la película que Claro. acabamos de ver, recientemente, y muchos han escuchado, pues es esta tecnología, el Cytotron. Ujú. Pues, o sea, no estamos en contra. Ujú. El tema es que, ¿cuál es la evidencia Claro. detrás de eso? Y, y la evidencia detrás del Cytotron
y como tal lo ponen, pues es un estudio, o sea, están investigando para ver cuál es el beneficio que se obtiene al utilizar esta tecnología. Tiene sus aprobaciones, la estimulación magnética transcraneal, el neurofeedback, el cytotron, pero son aprobaciones para cuestiones completamente diferentes a lo que ahorita estamos viendo de problemas en el neurodesarrollo, parálisis cerebral, y que pues se está investigando. Y lamentablemente, y digo eso porque quisiéramos tener un protocolo que nos pudiera decir si utilizamos con esta frecuencia, con esta modalidad, podemos obtener un objetivo, pues todavía nos falta mucho para poder llegar ahí. Claro. Entonces, pues esas son como las tecnologías que tenemos hoy en día que podemos escuchar y que pues se promocionan, pero que tenemos que tener cuidado nomás de ver que sea algo que no me va a llevar a un canal que me pueda perder en el camino. Claro, y hablabas mucho de esto, ¿no? De cómo en el abordaje de los pacientes con parálisis hay un curso que a seguir, ¿no? O sea, que hay objetivos muy concretos y que en esta, pues en estas soluciones poder ser, pues eso, lo más claro con Sí. la familia, ¿no? Ujú. Em, y bueno, pues nos lleva a la pregunta, y es mucho, creo, como que también la expectativa si es curable, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Qué nos puedes compartir de esto? Mira, pues, la respuesta es no. O sea, hoy en día no tenemos una cura. Ujú, Eh, lo que se está investigando mucho ujú, y son las recomendaciones actuales es que cuando estás frente a un niño que estás diagnosticando con parálisis cerebral, al menos que tengas un evento muy claro de qué es lo que sucedió. Por ejemplo, pues, lamentablemente el niño tuvo un evento cardiorrespiratorio, tuvo ujú. un paro al nacimiento, o estuvo en terapia intensiva y tuvo una serie de paros. Este, pues sabes que eso disminuyó el flujo sanguíneo al cerebro y que pues, hay un alto riesgo y que potencialmente pudieran ser diagnosticados con parálisis cerebral. Pero si no tienes ese historial muy claro de una etiología, la recomendación actual es que se haga algún panel o alguna secuenciación genética Ok. para identificar si hay algo detrás de esto. Y realmente hoy en día no hay cura, pero eh, en este afán de la parte científica, de Ujú. entender mejor la, cuáles son las causas de la parálisis cerebral, eso va sumando información. Claro. Y eso nos lleva a lo que hoy en día se está trabajando mucho en diferentes instituciones y eso no nos deja muy fuera nosotros como institución, en el que estamos, se está llevando hacia la medicina de precisión, Claro. en el que digamos, ¿qué cambio genético tienes? Para poder diseñar alguna intervención genética, Ujú. de modificación genética, que tal vez pudiese ayudar. Y aunque no es un diagnóstico de parálisis cerebral, a veces son niños que se presentan como una parálisis cerebral, por ejemplo, los niños con atrofia muscular espinal. Claro. No es un diagnóstico de parálisis cerebral, es una cuestión genética, Ujú. pero clínicamente pues, tienen muchos datos hacia una parálisis cerebral. Y el abordaje pues lleva algo de eso. Pero hoy en día, y nosotros hemos sido en TechSalud algunos de los pues, también pioneros en la Ujú. administración de este tratamiento génico que, pues, disminuye la progresión de la atrofia espinal. Entonces, yo creo que el mundo del tratamiento eh, para aquellos que tienen alguna condición genética con parálisis cerebral, eh, pues nos va a llevar poco a poco hacia ese camino. Toma mucho tiempo, Claro. pero hacia allá va la dirección. Sí, que como bien comentas, ya lo vimos, ¿no? En Sí. estos pacientes donde que es otro diagnóstico y Ujú. lo platicabas tú ahorita muy bien, pero que realmente modifica el curso de la enfermedad, ¿no? Sí. Entonces evita esa progresión y cambia completamente lo que hubiera sido el Ese curso de la panorama. vida del panorama de ese paciente, Sí. ¿no? Y bueno, hay otro grupo que obviamente a lo mejor tratar pues, comentar un poquito más al respecto y hemos platicado de la prevención, ¿no? O sea, Ujú. sabemos estos factores de riesgo, qué implicación tienen, pues obviamente un adecuado control del embarazo, donde haya una atención en tiempo, ¿verdad? Tratando Sí. de evitar. Hay veces que hay cuestiones, como tú bien platicabas, donde no se identifica la causa, pero hay otras donde pues sí pudiera anticiparse, ¿verdad? Ujú. Cuidando todos estos factores. Y sabemos hoy por hoy que también la prematurez pues sigue siendo uno de los
Los factores principales. principales, ¿no? Y cómo en esta modificación ahora de las terapias, cuidando todo lo que es también el neurodesarrollo, el control del dolor, del ruido, del abordaje también integral de estos niños, estos bebés, podemos abonar a que el desarrollo cerebral sea pues el óptimo dadas las Ujú, condiciones de la claro, prematurez, ¿no? sí. Entonces, en ese aspecto que nos puedes compartir. Sí, digo, arrancas Ujú. desde el control prenatal, incluso Ok. desde o sea, previo a Ujú. la concepción, el que identifiquemos pues, condiciones médicas en papá o mamá que pues, los pudieran poner en riesgo para cómo nos va a ir durante el embarazo. Ese seguimiento muy cercano con las recomendaciones por parte de los obstetras tienen muy claro o sea, saben muy bien lo que están haciendo en ese monitoreo, qué es lo que están buscando. Pues, eh, o sea, se conoce mucho ya de esos factores de riesgo que cómo los deben de ir manejando para esa parte preventiva. Y luego, una vez que nacen, pues todo el trabajo del neonatólogo. Cuando tienes un niño que es alto riesgo, el acompañamiento del neonatólogo al pediatra Ujú. en todas esas intervenciones, como bien mencionabas, de lo que se hace en la terapia Ujú. intensiva, del cuidado la protección neurológica, pues para ayudarles en disminuir estos riesgos que pudieran haber. Para que vayas en esa línea de su crecimiento, si no has identificado, que podamos estar identificando eventualmente ya el pediatra a través de los tamizajes, de Claro. los tamices del desarrollo, que en sus debidos momentos se vayan aplicando. Y por eso recalcamos mucho la importancia del control del niño sano. O sea, muchas veces dices, mi niño está sano. O sea, ¿cuál Ujú. es la necesidad de ir con el pediatra? Porque pues, los estamos monitoreando. Claro. Y la alta frecuencia que vemos, no solamente de parálisis cerebral, hablando de los problemas del neurodesarrollo, pues es relativamente alta. Puede que no se manifieste algún otro problema del desarrollo hasta un poquito más adelante, pero ese control de niño sano ha demostrado que ayuda a la detección temprana, tanto de parálisis cerebral como otros problemas del desarrollo, y sabemos que entre más temprano iniciamos, mejor el panorama. Claro. Entonces, hablando de parálisis cerebral, pues eso es lo que se busca, o sea, una detección temprana de ese niño en riesgo y diagnosticar en los primeros meses, o sea, antes del año de vida, incluso buscando en esa ventanita entre los 6 y 9 meses, se sabe que podemos intervenir eh, en la parte diagnóstica para poder hacer todo un plan de trabajo. Claro, ¿no? Y toma justamente mucha relevancia todo el tema de esta detección oportuna, ¿no? Si Sí. hemos visto, y no es exclusivo del tema del neurodesarrollo, pero que esta detección oportuna modifica Ujú. pues el pronóstico Sí, muchas de las veces, ¿no? sí. Entonces es una detección oportuna, un abordaje multidisciplinario y obviamente pues esta información completa para poder tomar las mejores decisiones, ¿no? Em, bueno, ahorita justo nos decías que hay una mayor prevalencia de trastornos de neurodesarrollo. ¿Qué es lo que has visto? ¿A qué se debe? Sí, ¿Qué me enfocas mira, de eso? estadísticamente, Ujú. y hablamos estadística, pues digo, hay países que tienen mayor estadística Ujú. que lo que nosotros como país ahorita hemos logrado hacer. Por ejemplo, la CDC, Ujú. que tiene un alto monitoreo de esta incidencia y prevalencia de problemas del desarrollo, estima que 1 de cada 6 niños puede presentar algún problema del neurodesarrollo. Y entonces, pues eso dices, es altísimo. Claro. Lo que conlleva a la carga a los sistemas de salud, a los sistemas educativos, de que estamos viendo niños con problemas del desarrollo. Y no es que esté subiendo la Ujú. frecuencia de los problemas del desarrollo, es que los estamos detectando. Claro. Y esa llega a ser, por ejemplo, en el otro gran tema, por ejemplo, en el autismo o en el TDAH, que Sí, dicen, ¿por qué los números están subiendo? Pues por un lado es porque los estamos detectando. sí. Y esa detección, pues al final suma la estadística de que vamos viendo esos números aumentar. Eh, Pudiesen existir algunos otros factores, y cuando hablas de autismo y TDAH, pues tienen su carga genética, pero también decimos que son multifactoriales, o sea, Claro. no es nada más una sola causa. Entonces, tenemos que ir entendiendo todo eso, pero distinto a, por ejemplo, la parálisis cerebral, que hemos identificado que están estos dos grupos muy grandes de cuestiones perinatales Ujú. y cuestiones genéticas. En el autismo,
pues todavía nos falta todavía mucho más entender esta parte de las neurociencias que hay detrás de todos estos diagnósticos del neurodesarrollo. Los hemos ido entendiendo. Se han diseñado tratamientos para el TDAH principalmente, en autismo no tenemos, se están investigando, pero esa incidencia o esa prevalencia pues ha subido, yo creo, principalmente por la detección temprana, lo que hablábamos ahorita. Claro, pues realmente son temas que pudiéramos conversar mucho Sí, más tiempo, seguirle. seguir. Yo quisiera, doctor, para finalizar esta conversación y obviamente pues agradecer a todos los que nos han hecho algunas preguntas, ¿cuál sería tu mensaje final hablando de qué recomendarías a las personas que nos escuchan? Mira, yo creo que, o sea, lo más importante es que, digo, todos como papás, pues, o sea, nos ocupa y nos preocupa, pues el bienestar de nuestros hijos. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es, pues, acompañarnos de un pediatra, en donde pues, podamos estar monitoreando en conjunto con su pediatra su desarrollo y no perdernos tanto o sea, en ese seguimiento que llegan a necesitar. La Academia Americana de Pediatría claramente nos indica el progreso del desarrollo de cómo debe de ir sucediendo y cuándo estar monitoreando el desarrollo en lo general, el autismo y los problemas del aprendizaje. Entonces, pues muchas veces las familias después de algunos al año, otros 2, 3 años, como que ya dicen, pues ya creció, ya no viene necesidad. Pero la Academia Americana de Pediatría claramente dice, o sea, el control del niño sano es siempre, adolescencia. Hay parámetros muy claros. Y en todas estas etapas necesitamos estar haciendo este monitoreo del desarrollo, de la salud mental, de su aprendizaje. Entonces yo les diría, no pierdan ese control de niño sano a través de la vida. Muy relevante lo que nos compartes y justamente pues invitar a todos pues a esto que nos ocupa a todos, que es la salud, poderla atender con médicos, con equipos multidisciplinarios expertos, a seguir pues atento a esta información. Lo ideal es eso, tener la mejor información para tomar las mejores decisiones y es parte de los objetivos de estos espacios. Muchas gracias, doctor, por acompañarme en este programa y a todos ustedes nuevamente invitarlos a la siguiente edición. Gracias. Buena tarde.